1:10. Buenas noches, amigos. Como siempre, aquí en Milenio 3, dispuestos, como decía la voz, Carlos Cala, a entreabrir las puertas de un lugar del que seguramente alguna vez ya hemos hablado, que aparece en todos los catálogos, libros, dosieres, como casa marcada, casa de la que muchos han hablado, casa con cimientos marcados por la sangre, el amor, las traiciones, mil y una historias. Pero lo curioso es que nuevos escritores, nuevos investigadores han dado una perspectiva, sobre todo en los últimos 30-40 años, muy interesante de este habitáculo. Estamos prácticamente a su sombra, aquí, en el estudio de la cadena SER, y la verdad es que se ha dicho tanto, y queda tanto por decir, de la emblemática Casa de las Siete Chimeneas. Seguramente muchos amigos que son seguidores del mundo del misterio, de la historia, de las claves ocultas, alguna vez han leído que en este edificio hubo incluso una serie de apariciones, o lo que el pueblo decía que eran apariciones de una dama muy bella, vestida con vaporosos trajes. Y hay quien afirma que en ocasiones se arrodillaba y se daba golpes en el pecho, como purgando algún tipo de culpa. Se habló de asesinatos, se habló de conjuras, se habló de muchas cosas que en el fondo son parte de la historia de España. Y en todo sobrevolaba la misma cuestión: ¿cuánto hay de leyenda? ¿Y cuánto hay de verdad? Esta noche tenemos un programa muy especial, y es especial por diferentes motivos. Primero, porque acabamos de llegar prácticamente de una investigación siempre a la sombra de la prehistoria. Hace apenas unas horas rodábamos pues en mitad de la nieve que ha blanqueado los puertos de acceso a Madrid, como Somosierra, con la retina llena de imágenes de la prehistoria. Pero cuando hemos llegado al estudio nos esperaban noticias. Esta noche, aparte de abrir la Casa de las Siete Chimeneas, vais a poder sobrevolar con Eduardo Herrán, la persona viva que más líneas de Nazca ha descubierto, esa pampa maravillosa donde han aparecido nuevos gigantes, gigantes grabados en el suelo, gigantes de 95 metros de dimensión, grabados antes del nacimiento de Jesús. La noticia la vais a sentir porque últimos datos que incluso, y no me voy a adelantar más, vais a poder ver. No solo eso, vamos a recorrer un sinfín de cosas que han pasado en los últimos días. Y atención a las carreteras, y lo digo con un doble sentido. Pero nuestro primer motivo es la Casa de las Siete Chimeneas. ¿Qué hay de nuevo? Mucha gente puede decir, bueno, este caso es una leyenda, ya está cerrado, aparece en los libros históricos. Pues no. Y antes de presentar a nuestra invitada, y de que participéis de alguna forma, porque evidentemente sortearemos el libro que es motivo de esta reunión de amigos esta noche, yo quiero que escuchéis a Enrique de Vicente, el querido Enrique de Vicente, director de Año Cero, porque cuando le preguntábamos por esta Casa de las Siete Chimeneas, nos salía con un dato que puede ser sumamente interesante para esta noche. El dato de que, para algunos reyes de España, eso de las apariciones, en concreto de las damas blancas, no era algo en absoluto desconocido. La historia de las apariciones que empezaron a registrarse después de la misteriosa muerte de Helena en esa Casa de las Siete Chimeneas tienen muchísimo que ver con una tradición que rodea a los Habsburgo, digamos a los Austria, que gobernaron en España, y a otras familias reales europeas, que es la historia de la Dama Blanca, que según las crónicas aparece siempre relacionada con los muertos, se les aparece a esta familia. Por ejemplo, hubo una Dama Blanca que apareció en el monasterio de Yuste el día que falleció Carlos V. Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Esta noche hasta las 5 de la madrugada, por esas carambolas casi mágicas, ¿no?, del horario. Esta noche hasta las 5 con todos vosotros, Yeré Martínez, el gran maestro. Abrazo cósmico, hermano, porque vuelves otra vez a la nave del misterio, después de algún percance nada grave, sonidos ideales. Fermín Agustí, Carlos Largo, todo el equipo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Más motivo que nunca lo del 7640 y muchas preguntas sobre esta gran casa encantada de Madrid, porque ese libro acaba de salir del horno literario
y creo que merece mucho la pena, ¿eh? Es una novela apasionante, yo estoy con ella, estoy casi por la mitad del libro, además de un caso que, como nos comentará su autora, pues ha dado mucho que hablar a lo largo y ancho, no solo de la capital, sino también de la historia, de los siglos que tiene esta casona. La Casa de los 7 Pecados, así se titula esta novela, escrita por Maripau Domínguez, publicada por Grijalbo y que además ha ganado el premio Caja Granada de novela histórica. Vamos a sortear 3 ejemplares, Iker. Las vías de contacto las vamos a repetir, aunque todos nuestros oyentes ya las saben. 7640, que ya lo tenemos de nuevo, que la semana pasada nos dio problemas, pues 7640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes o milenio3 con número @cadenaser.com para que hagáis ahí todas las preguntas que queráis a la autora. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Te apetece que entremos en esta casa? Pues me apetece más que nunca, porque yo creo que entre nosotros y nuestros oyentes vamos a acribillar a preguntas a nuestra invitada esta noche, porque el tema lo merece. Maripau Domínguez, yo creo que sobra la presentación porque es una figura absolutamente clásica en el buen sentido, ¿no?, del periodismo de nuestro país, en radio, en televisión, escribiendo, y ahora nos sorprende y además nos agrada, que temas que podían ser vistos un poco casi desde el punto de vista de lo políticamente incorrecto, herético, raro, se conviertan en elementos básicos para saber más de la historia y para hacer lo que yo llamo que es novela de investigación, porque sé que te has metido a fondo para que sepamos más. Maripau, un placer, buenas noches. Muy buenas noches, te aseguro que el placer es mío. Carmen estaba diciendo que iba por la mitad y yo ahora recordaba que cuando, bueno, antes de entrar en el estudio, te he contado que yo soy un gran seguidora de vuestro programa, tanto en la radio como en televisión, desde la incredulidad histórica, que eso da una visión muy interesante porque me he enganchado. Por tanto, algo debe haber ahí enrevesado con la historia, ¿no?, como es la magia. Yo le quería decir a Carmen que cuando llegue al final, como espero que muchos oyentes también hagan, al menos a partir de esta noche, que sean algunos más, yo, desde esa incredulidad histórica que os mencionaba, cuando acabé de escribir la última escena de esta novela, tuve que cerrar el ordenador corriendo. ¡Plaf! Es un portátil y lo cerré como un sándwich. Porque me sorprendí a mí misma de estar narrando algo que después, al leerlo, no tenía conciencia de haberlo escrito yo. O sea, es una cosa bastante curiosa que no me había ocurrido jamás. No sé si tiene que ver con el misterio de las 7 chimeneas o no. Sí, es que yo estoy insistiendo mucho en pedir la complicidad del lector, sobre todo al final, porque al final de La Casa de los 7 Pecados, de la trama narrativa, la realidad y la ficción se mezclan, se confunden. Una confusión, yo creo, maravillosa, que no es solo para el lector, sino también para los propios personajes. En este caso, se confunde para Felipe II, que es el protagonista, y también para su secretario personal, que era Mateo Vázquez, que era clérigo, como sabéis, siempre opuesto a Antonio Pérez. Para entonces Antonio Pérez ya había sido encarcelado y Mateo no lo vivió en la realidad, pero yo he querido pensar que quizás alguna escena semejante se hubiera podido producir. Mateo Vázquez vive una situación a las puertas de la Casa de las 7 Chimeneas mientras el rey está dentro, y así acaba la historia, pero no sabe si lo que ha ocurrido es en realidad la visión fantasmagórica de lo que el todo Madrid anda diciendo, que es la aparición de la Dama Blanca, como bien decíais, o es una invención. Y en ese momento, justo al final, las últimas líneas requieren de la complicidad del lector, para que el lector decida si eso es una leyenda o pudo ser realidad. Pero yo os digo, como autora, que en ese momento yo me sorprendí porque me dio cierto escalofrío. Y aun cuando lo vuelvo a leer ahora, pensando en aquel momento de finalizar, ¿no?, de poner el punto final a una novela, que siempre es bastante mágico ya de por sí, pues me sigo sorprendiendo. Me recuerdo en aquel momento y me sorprendo. Pues yo creo que mejor presentación imposible, ¿no?, para que todos estemos ahora de noche, porque lo que cuentas, Maripau, es interesantísimo. Es en el fondo el proceso creativo que tiene muchos resortes misteriosos, ¿no?, y que a veces hace que las cosas sean irrepetibles y que uno hasta se sorprenda de lo que acaba de ayudar a plasmar, ¿no? Quizá en algún rincón, quién sabe si de la historia, alguien quería que precisamente tú contases y cantases esta historia para que sea conocida. Porque vamos a ver, esta casa, que quizá mucha gente fuera de Madrid no la conozca tanto, este lugar relacionado con el pecado, porque se habló mucho de 7 chimeneas,
7 pecados capitales. Tú lo has dicho muy bien, el todo Madrid de la época hablaba de unas apariciones. Comenzamos por el principio, por los cimientos de esta casa. ¿Qué es este lugar? ¿De qué lugar estamos hablando? Estamos hablando de una casa que existe en el siglo XXI, habiendo sido construida en el XVI. Es el único edificio civil que queda en pie de la época de Felipe II. Eso ya de por sí tiene su valor y su interés. Su origen es muy confuso. Yo, que me he dedicado a bucear bien en los sótanos, además en el sótano de la Casa de las 7 Chimeneas es donde residen los archivos de la biblioteca del Ministerio de Cultura. Actualmente es la sede del Ministerio, lo cual le dota también de gran interés, ¿no? y de gran magia, saber que en ese edificio pues pudo habitar un fantasma y sobre todo que se cuenta una leyenda maravillosa. Según la leyenda, insisto mucho en esto, puesto que los documentos son bastante confusos y contradictorios. Eso no se da en muchos casos, pero en este caso ocurre. Hay muchísimas versiones. Yo me he querido quedar con una que, además de ser la más extendida, es la que a mí me interesaba para contar esos 10 años de reinado de Felipe II, en los cuales tuvo a su lado a Ana de Austria, que fue su cuarta y última esposa. El origen, para mí, que es el que se refleja en mi novela, es que él mandó construir esa casa que estaba en la zona que entonces se conocía como los Altos del Barquillo, que era una zona de huertas en la trasera del convento del Carmen. Quiso construirla como morada para su amante, una tal Elena, de la que no se sabe nada más, que tenía 24 años y era dama de la corte. Como era costumbre en él, cuando ya no le satisfacía un amante o cuando le suponía un estorbo, como era el caso, puesto que él estaba a punto de recibir a Ana de Austria para conseguir con ella un heredero para la corona, entonces las casaba, y las casaba muy bien. Y a esta tal Elena la casó con un capitán de los tercios de Flandes, que además fue un héroe en la batalla de San Quintín. Mandó construir las 7 chimeneas como símbolo de los 7 pecados capitales. Y tuvo además, yo diría que la desfachatez de regalarle a los cónyuges las arras matrimoniales, que además solían ser 13, pero no sé por qué en este caso se habla, en los escritos, se habla de 7 arras. Porque yo creo que él tenía ese enganche con el 7, el número cabalístico, el número mágico. Y entonces se habla de 7 arras matrimoniales, las 7 monedas que se intercambiaban los cónyuges, con los 7 ítems. Y él dijo, textualmente, que quería que si en algún momento la voluntad de ambos flaqueaba, pues que se vieran protegidos y que no cayeran en ninguno de los 7 pecados capitales. Él cayó, pero vamos, con creces. O sea, que se dedicó a proteger a los otros, ¿no? Esa es la historia, ese es el germen. Además, yo quiero creer que eso fue así, que él fue el artífice de esta construcción, porque es muy posible que lo construyera Juan Herrera, que después fue nombrado, ya había sido nombrado arquitecto mayor y estaba ya con los planos de la construcción del Escorial. Y hablamos, Maripau, sin duda alguna, de gente relacionada muy seguida, por un lado con una especie de máscara ultra ortodoxa en muchos aspectos, pero en un lado más privado, interesadísimos, magia, alquimia, construcciones simbólicas, como han dejado en claro, sus obras, ¿no? Es que por eso yo creo en esa versión. O sea, yo creo que efectivamente fue Felipe II el artífice de la construcción de la Casa de las 7 Chimeneas, porque en la misma época estaba ya embarcado en la construcción y en el proyecto del Escorial, que, yo no creo que haya en España y seguramente en Europa otro edificio con más misterio y con más historia que ese, ¿no? O sea, que yo seguramente, yo he querido creer eso y además he recreado lo que pudo ser la historia de esa tal Elena, que es un personaje muy difuso en las leyendas, ¿no? En todo el anecdotario de Madrid, porque se habla mucho de ella, pero en realidad no consta en ningún papel, lo cual no significa que no existiera, porque sabéis que Felipe II, poco antes de morir, ordenó quemar muchos papeles, muchas cartas, muchos documentos personales, siendo muy consciente de que no quería que hubiera una biografía de su persona. Quería pasar a la historia como el mejor rey y, desde luego, intentando ocultar todas sus debilidades, que las tuvo. Y en esta novela
quedan al descubierto, ¿no? La parte más humana, que en este caso tiene que ver con un escenario mágico. Como tenemos es la el casa. escenario más o menos, Maripau, dibujado. Vamos a hacer una cosa. Me gustaría que Geray nos recuperase un corte de Ángel del Río, cronista oficial de la villa y amigo que siempre nos ha ayudado, ¿verdad?, a saber un poco más, con libros, algunos clásicos que andan por aquí. Sí, que yo traigo, mesa, sí, claro, cómo no. O sea, además, fíjate, la portada es la Casa de las 7 Chimeneas, por algo ¿no? será, su clásico, duendes, será. fantasmas y casas encantadas. Exactamente. Bueno, pues Ángel del Río, también para acabar de que todos tengamos el plano perfecto, nos habla de unas versiones muy distintas que todavía, como tú bien decías, Maripau, hace que los investigadores no las tengan todas consigo y haya ese hueco para la recreación, ¿no? Vamos a escuchar, Ángel del Río. Bueno, hay unos antecedentes curiosos y que no coinciden los historiadores en los mismos. Dicen que fue construida por Juan de Herrera a instancia de un escritor, Ignacio Lisicid, que quiso que fuera pues destinada a Helena. Este hombre estaba al servicio del rey Carlos I. Tenía una hija, Helena, que se casó con el capitán Zapata. Se dice que esa casa la mandó construir pues para la hija. Sin embargo, otro historiador, Francisco Azorín, apunta que la casa, pues lo que fue encierro fastuoso, eso sí, de una hija ilegítima de Felipe II, que mandó poner sobre el tejado las 7 chimeneas como símbolo de los 7 pecados capitales. Por otra parte, otro escritor, Azorín, afirma que el edificio fue construido por Andrés Lurano y las 7 chimeneas eran los tiros y los respiradores de los 7 salones del piso principal. O sea, una casa de la que se ha hablado mucho. Carmen, una cosa, un apunte. ¿Y de esa mujer que parece protagonista de esta historia de fantasmas? ¿Sabemos algo? De Helena se saben muy pocas cosas. Hay diversas hipótesis, como se planteaban en las leyendas, sobre de quién había sido amante. Se habló de incesto con su propio padre. Se habló de lo que comentaba Maripau, de que era un amante del rey, que es lo que cobra más documentos históricos, aunque es que no hay prácticamente nada. Yo no sé, Maripau, si has encontrado algo sobre esta Helena, pero es que no se sabe absolutamente nada de ella, nada más que lo que cuenta la leyenda de las 7 chimeneas, de que se casa con este capitán, del que sí que se da el nombre en diferentes libros, como el de Ángel del Río, pero de ella no se sabe prácticamente nada. Es más, sobre su muerte también se comentan muchísimas cosas que luego me imagino que nos contarás, Maripau. Antes de la muerte, lo que es impresionante es estar investigando en el proceso de una novela de investigación, que es meterte, vamos, que el mundo se convierte de nuevo en el siglo XVI y estás metida ahí, sí. Lo sabemos perfectamente, sí. Estar investigando y que los archivos estén en la propia casa y no hay ni rastro de esta mujer protagonista. Eso está claro, ¿no? No hay ni rastro. Pero ¿sabes qué ocurre? Yo te quiero hablar de un dato muy importante que es el que me hizo a mí unir la realidad con la ficción, con la leyenda, la realidad con la leyenda, digámoslo así, y es el arranque de la novela, precisamente. Hay 3 páginas que están fechadas en el siglo XIX, en concreto a finales de 1882. Eso fue real, y así arranca la novela. Ocurrió durante las obras de remodelación de esta casa, que ha sufrido varias importantes a lo largo de su historia. Aquella, en concreto, fue una obra que se hizo para acondicionarla por primera vez como sede de un banco. Entonces fue el Banco de Castilla. Removiendo los muros, apareció un cadáver de mujer junto a unas monedas que posteriormente fueron fechadas en el reinado de Felipe II. Un cadáver con unas monedas. ¿Y eso ocurre en qué época, Maripau? Sí, 1882. 1882. Uh-huh. Claro, si yo como escritora quiero recrear esta leyenda y me encuentro con este hecho verídico del que además hablan las crónicas, hay unas crónicas maravillosas de la Ilustración española y americana, escritas por un tal Ricardo Sepúlveda, que además de tener habilidades literarias era secretario de la propia entidad bancaria, del Banco de Castilla, y narra cómo fue encontrado ese cadáver. De ese cadáver nunca se supo nada, no fue identificado, a día de hoy no se sabe quién es. Claro, que aparezca un cadáver de la época de Felipe II y por otro lado circule por Madrid una leyenda tan potente como esta, porque es una de las más importantes, no solo de Madrid, sino que trasciende más allá, puesto que tiene que ver con la monarquía española, pues lógicamente tenía que ser Helena, ¿no? 7 monedas. 7 monedas. 7 claro, monedas, que no fueron ni las 13 arras, claro. Es que fueron 7, como consta históricamente que le regaló, luego lo cuenta Ricardo Sepúlveda, 7 arras con los 7 ítems matrimoniales, ¿no? Pero además no es el único cuerpo que aparece, porque años después es encontrado
otro esqueleto, ¿no? Y de además un hombre. en otras obras de remodelación de la misma casa para acondicionamiento de otra sede bancaria, como era el Banco de Urquijo. Eso fue en 1957. Apareció el cadáver de un hombre. Porque es verdad que la leyenda de Elena Zapata también habla de que el padre se ahorcó en el jardín, que además es un pasaje muy lúgubre y muy potente y muy fuerte que yo recreo en un momento dado en la novela. Y bueno, pues hay que atar cabos y yo pensé que sí, que efectivamente podría ser el padre. En mi caso, como también Ángel del Río en algún momento, en alguna obra suya apunta, podría haberse ahorcado el padre de Elena preso no de los remordimientos, sino del no poder soportar el que efectivamente su hija hubiera podido ser amante del rey. Entonces, es que es una historia de verdad fascinante la de esta casa, ¿no? 7 pecados, la casa de los 7 pecados, el libro que, bueno, sorteamos 3 ejemplares en el 7640 esta noche, 7 monedas, cadáveres, obras, porque hay una relación absolutamente fluida entre acontecimientos fantasmagóricos, legendarios o no, y obras, es decir, remodelación, romper la calma de un lugar establecido desde hace siglos. La mayoría de historias que tienen que ver con este tipo de apariciones, sean lo que sean, en el viejo Madrid, es después de una rehabilitación. Bueno, pero ¿y esta mujer? Dicen, cuentan, claro, las leyendas suelen decir eso, pero que era de una belleza esplendorosa, ¿no? Sí. Por lo menos el dibujo que nos han dado del fantasma en las diferentes crónicas. ¿Qué se habla? Vamos a hablar de lo que, como tú bien has dicho, veía el todo Madrid. ¿Qué veía Madrid a lo largo Bueno, de pues esos Madrid siglos? veía un fantasma a partir del momento en el que Elena Zapata aparece muerta en su alcoba y el cadáver, antes de ser enterrado, desaparece. Es verdad que Felipe II ordenó una investigación, pero dicen que, bueno, para cubrir el expediente. Todo eso, además, ya te digo que está recreado porque me parecía que era un caldo de cultivo literario maravilloso, ¿no? A mí la recreación de la visión fantasmagórica, he leído, hay varias, está recogido con diferente lenguaje y yo he intentado, a mí me gustaría explicaros o leeros un pasaje de la novela. Perfecto, te escuchamos. Que es cuando el rey escribe, porque es tan fuerte la visión que él ha tenido, que no lo cree, y menos siendo un rey. Estamos hablando de Felipe II, personaje que, bueno, si ya las monarquías en la época eran todas omnipotentes y absolutistas, él estaba convencido de que por encima de su persona solo estaba Dios, ni siquiera la Iglesia. El concepto de elegido que tuvo Sí, toda la vida, ¿no? Claro, por eso el temor al castigo divino estaba muy presente en su vida y en realidad es lo que mueve los hilos de la narración en esta novela. Mira, la leyenda cuenta que con el último toque de ánimas, que además el toque de las ánimas en aquellos momentos solía ser en invierno a las 9 de la noche. ¿Quieres que pongamos el toque de ánimas? Sí, pues si tenéis unas campanas, porque realmente así es como yo creo que nos podemos hacer a la idea de lo que debía ser. Nosotros, ojo, toque de el ánimas, Madrid del siglo XVI, todavía, a las 9 de la noche, en aquellas callejas, pasando la dama de ánimas y escuchando estas campanas, ¿no? Vamos a ver. A ver si tenemos las campanas que posiblemente pudieran ser las que seguramente sonarían mientras Felipe II se acercaba. Las campanas se hacen esperar A la casa de las 7 chimeneas. Por cierto, que las campanas en la alberca se siguen tocando, lo hemos comentado en alguna ocasión, y sigue habiendo moza de ánimas. Eso es. Que va con una pequeña campanilla. La leyenda cuenta que el día que murió la moza de ánimas, la campanilla tocó sola. Siguió sonando, aunque ella no estuviera. Suele ser una anciana la que va recorriendo las calles de la alberca y así dando ese toque de ánimas. Con ese toque de ánimas, como bien decía Siker, contaba la leyenda, que iba recorriendo las calles, pero todo el mundo sabía que la dama de las campanas pues había muerto esa misma noche, hasta que a las 12 empiezan a oír, fíjate, parecido a esto. Pues ahí tenemos el toque de ánimas, estamos en el siglo XVI. Y estas son las últimas campanadas, porque el toque de ánimas era 5 campanadas graves, una pausa y 3 campanadas agudas. Con la última campanada aguda, como esta que estamos escuchando, el rey pudo ver algo más o menos como lo que él mismo relató a Mateo Vázquez, escrito, porque ni él mismo podía creerse lo que había visto.
Decía así: lóbrega y solitaria estaba esa noche la casa, cuyas sombras la hacían parecer aún más grande de lo que es. Al último toque de ánimas, el tejado se iluminó extrañamente y emergió una delgada y gallarda figura de mujer, amortajada en sudario de cendales, sueltos los cabellos y en las manos una antorcha encendida. Caminaba con lentitud y acompasadamente, como si un designio guiara sus pasos seguros entre los huecos de las 7 chimeneas. Al llegar al punto más extremo del tejado, situado hacia oriente, la aparición se arrodilló y, lanzando alaridos ininteligibles, se santiguó y comenzó a darse golpes en el pecho sin dejar de mirar hacia nuestro alcázar. Cuando la luna llena cegó el cielo, aquel espectro venido del infierno se convirtió en súbito humo blanco y desapareció como el vapor del agua. Fue una visión que podría turbar los éxtasis de los corazones místicos en la hora solemne de la noche callada en que aúlla el lobo a la luna y la campana de la agonía da la queda con golpes pausados que parecen lamentos de las almas en pena. Mucha gente empieza a ver esa figura, sea lo que sea. Mucha gente cree que esa figura existe. ¿Por dónde se pasea esa figura? ¿Por algún aposento especial, Maripao? ¿Por una zona? Porque hablamos de un edificio grande. No sé si majestuoso para la época. Era más bien una casa de campo. Hoy lo llamaremos un palacete. Pero era una casa de campo, desde luego señorial, ¿eh? No se hacían las casas de campo en aquella época como era esta. Era una casa muy especial, era una buena casa para aquel tiempo. El fantasma se pasea por el tejado. Aparece con los destellos de la luna llena, siempre en noches de luna llena, con este último toque de ánimas del que hablábamos, y se pasea por el borde del tejado sorteando cada una de las 7 chimeneas. Es muy sintomático el hecho de que esta aparición espectral, guiada por una antorcha, imagínate una melena larga hasta la cintura, vestida de blanco, una imagen muy onírica, muy vaporosa, muy mágica en definitiva, camina en dirección a lo que entonces era el Alcázar y hoy es el Palacio Real. Al llegar al borde se detenía, lanzaba un alarido desgarrador en mitad de la noche, se daba golpes en el pecho, como describía Felipe II en su escrito, y caía al suelo arrodillada. Se había santiguado, es decir, había toda una parafernalia, yo creo que una visión bastante fantasmagórica y que tiene que ver con lo que realmente tenemos en la imaginación siempre como un fantasma. Y además un fantasma guiado por el sentimiento del tormento, del remordimiento religioso. Por eso yo creo que no es casualidad que también se hable de que se santiguaba. Y siempre un mismo recorrido, como todas las historias clásicas de fantasmas, de los castillos, por ejemplo, de Escocia, el Reino Unido. Se cuenta la historia, por ejemplo, de Glamis, ¿no? La mujer que se corta la lengua y se ve la figura de ese fantasma también bello, solo que con un aspecto horrendo, ¿no? Que es la propia lengua cortada y sangrando. Es decir, y siempre como si fueran personajes unidos a una tragedia, enganchados con una cadena invisible, el mismo recorrido. Claro, Maripao, ¿cómo esto pasa, digamos, de leyenda a algo que llega a afectar al sustrato de la población madrileña? Porque es que crónicas, descripciones y sobre todo que sobrevive. Es decir, muchas veces leyendas de cierto tiempo pasan unos años y se disuelven por completo. Debe haber algo muy potente en el inconsciente colectivo para mantenerla, pero hasta hoy en día prácticamente. ¿Sabes qué ocurre? Que lo que se cuenta en esta leyenda encaja bastante bien con lo que sabemos de Felipe II, con lo que hemos empezado a saber de un tiempo a esta parte, porque hasta hace años estábamos muy empeñados en hablar de él como un rey absolutista envuelto en una leyenda negra, pero por suerte ha habido historiadores que en los últimos tiempos nos han rescatado la parte más humana y han dejado al descubierto un poco más las debilidades del hombre por encima del rey. Y yo creo que eso ha sido muy importante para completar la imagen real, más o menos real, claro, de un rey como fue Felipe II. Yo creo que encaja también, que me he llegado a creer que seguramente fue cierto. Al menos fue cierta la relación que mantuvo con esta tal Elena Zapata, ¿no?
Y, hombre, en esa casa ha habido mucho tormento. Hubo tormento en el siglo XVI, que es el que yo recreo, pero antes estabas tú hablando de las remodelaciones que sufrió la casa, que ha sufrido ya en el siglo XIX, en el siglo XX. Bueno, pues el Banco de Castilla, que fueron las obras primeras en las que apareció el primer cadáver, quebró al poco. Y el Banco de Urquijo, que en esas obras apareció el segundo, el cadáver de un hombre, los dueños todos conocemos la historia, ¿no? Que aparecieron asesinados. Pues algo debe haber entre esas piedras. La casa que sigue en pie hoy en día no es la original, pero permanecen muchísimas cosas, muchos elementos. Permanece el suelo, el portón, las ventanas, los sillares. Ahí sigue habiendo historia. Y realmente los bajos, pues en fin, no os diré yo que sean como una grata visita. Por cierto, que además estamos en una zona clave de Madrid. Se ha hablado mucho, Maripau, y muchos de los oyentes de Milenio lo saben, de la estructura, bueno, como hablamos de Juan de Herrera y el Escorial, no casual, de muchas cosas, ¿no? Sí. Hay quien dice, no lo decimos nosotros, pero hay quien dice que hay mucho trazado mágico en las ciudades. Este lugar sería muy potente, con muchísimas historias, y parece que en la encrucijada básica de muchas voluntades, desde tiempo muy remoto. Enrique de Vicente nos lo cuenta. El caso de la Dama Blanca en el Palacio de las Siete Chimeneas será en la zona de Madrid donde se han producido la mayor concentración de apariciones fantasmales. Podemos contar en un radio aproximado de unos 100 metros que tendrían el epicentro en la Plaza de las Cibeles, no menos de 20 apariciones fantasmales. Esta zona además es de suma importancia porque es el centro energético de Madrid, el ombligo de Madrid. Se considera el ombligo de Madrid justamente a la estatua de las Cibeles, que es el centro de las dos arterias energéticas principales, en torno a las cuales construyeron Madrid los arquitectos, para mí, de tradición masónica, y es normal que en torno a esto se produzcan este tipo de fenómenos. Bueno, pues Maripau, como buena investigadora, apunta a cada nuevo dato, y eso para mí dice mucho, para mí dice mucho, porque cuando uno se mete en ciertos ámbitos, es que la realidad cambia y todo empieza a dar señales, pistas, ¿verdad? Podríamos hablar tanto de esto. Sé que Santi tiene mucho que preguntar y sé que los amigos de 7640 tienen mucho que preguntar. Por ejemplo, y vamos por partes, a mí, yo estoy disfrutando enormemente con la narración, porque cuando alguien lo vive, esa es la clave, y estoy seguro que ahora cientos de miles de amigos lo están viviendo igual, y están preguntando si quizá pasen por esa calle y vean esa casa con otros ojos. 7640 sorteamos 3 ejemplares de La Casa de los 7 Pecados, ya el título lo dice todo. Carmen, ¿qué sondeamos? ¿Qué respira la gente? ¿Qué pues quiere hay muchas saber? preguntas en cuanto a esta enigmática casa. Nos dicen, por ejemplo: hola, buenas noches. Quisiera saber qué se siente al escribir algo que da tanto miedo a mucha gente. Si tú, Maripau, sentiste algo al narrarlo. Bueno, yo ya os he dicho que cuando escribí la última escena sí que sentí algo muy potente. Y, hombre, durante todo el proceso de creación, para mí ha sido un gran ejercicio y muy diferente. No tiene nada que ver con lo que había hecho hasta ahora, ni siquiera con lo que había escrito en el género histórico. Mezclar la realidad con la ficción, con la magia, con el misterio en este caso, yo creo que magnifica ambos campos, ¿no? Es decir, el misterio cobra una dimensión, a mi entender, mucho mayor, no sé, tiene otra dimensión diferente, y la historia también, es otra manera de contarla. Y además es que yo creo que misterio e historia muchas veces se dan la mano. Totalmente de acuerdo. Y es un abrazo muy fructífero. Yo al menos lo he vivido así en esta narración. Y respecto de lo que mencionabas, esto último, Iker, el descubrir Madrid. Fíjate, a mí una de las cosas que más me emocionó, de las muchas que dijo maravillosas el alcalde de esta ciudad, don Alberto Ruiz Gallardón, durante la presentación de esta novela, de La Casa de los 7 Pecados, pues tiene mucho que ver con lo que tú has dicho. Dijo: yo, después de leer esta novela,
he descubierto una parte de Madrid que ya me era conocida, y más en su caso como alcalde, pero la he descubierto de otra manera. Y seguramente haya en Madrid otros muchos rincones también, pero insisto en trascender más allá de lo que sea Madrid, porque a alguien de Santander o a alguien de Almería le puede interesar igual desde el momento en el que estamos hablando de un siglo muy decisivo y muy importante, y más en este caso concreto que era un rey universal. Hoy le diríamos un rey global. Sí. Felipe II. Es verdad. Lo llamaríamos así. Y en el mismo Escorial, y a veces lo hemos dicho no sin cierto dolor incluso, que a veces la historia, que por supuesto tiene que existir, la historia científicamente analizada, pero a veces falta algo de alma, y cuando la gente va al Escorial y alguno de los guías se sale del establecido, por ejemplo, y te llega a contar por qué ese cuadro del Bosco tiene esos signos exactamente, qué significan esa especie de encriptaciones que nadie te cuenta en un pasillo, por qué estaban ahí, por ejemplo los niños, por ejemplo los jóvenes, abren los ojos y luego ya han aprendido la historia, pero claro, lo están viviendo de otra forma. Yo creo que eso, Santi, es clave, ¿verdad? Y yo sé que tú, porque te conozco muy bien, estás preguntando o estás intentando saber, como muchos oyentes, si se sabe algo, porque se ha escrito mucho y muchas versiones de la muerte de esa muchacha, el tipo de muerte y sobre todo desaparición de un cadáver. Vamos, es el preámbulo de la eterna historia de fantasmas, ¿no? Pues sí, la verdad es que ese tipo de historias yo creo que se han repetido hasta la saciedad, sobre todo, como muy bien has dicho antes, en entornos como la vieja Escocia, esos castillos de los clanes, en los páramos perdidos del norte de Gran Bretaña. Pero yo quería preguntarle una cosa a Maripau, porque a mí, no sé si lo sabías, pero hay una cosa que me fascina, que es Juan de Herrera. Siempre ha sido, claro. Siempre ha sido una figura que me ha traído mucho, sobre todo porque, por si no lo saben los aspirantes a Indiana Jones de este país, no hay que irse a buscar arcas perdidas. Es que hay una obra perdida de Juan de Herrera, que es la cueva de Sopeña. Bueno, y los iluminados. Efectivamente. La cueva de Sopeña, que resumiendo mucho, era un reducto, una especie de nuevo Covadonga, porque son Lucrecia de León era. Exactamente. Vaticinó que iban a venir los protestantes a invadir España, y entonces había que hacer un reducto, y a eso, según las crónicas, se le encargó a Juan de Herrera, y nunca se ha vuelto a saber dónde estaba aquello. Aunque se ha especulado con muchos sitios. La Cueva de la Luna era uno de ellos, efectivamente. Sí. Pero yo lo que le quería preguntar a Maripau es si en esta casa, en concreto, se puede encontrar, aparte de esa alegoría a los 7 pecados capitales en las chimeneas, ha quedado, a pesar de las muchas reformas y tal, algo enigmático, algo de simbología que posiblemente ocultista, algún tipo de código de esa afición mal disimulada de Felipe II por las ciencias ocultas, algo de eso. No, en esta casa no. Actualmente no. No. De hecho, además, las 7 chimeneas están condenadas, como se dice, ¿no? Es decir, están tapiadas, ya no. Vamos, quedan solo como figura arquitectónica y porque forman parte de la casa. Pero ya hoy en día no queda nada de eso. No. Lo que sí, a ver, esto también es una visión muy personal. Lo que sí queda es pues entrar en un edificio que ha tenido tanta historia y en el que se ha vivido tantos sucesos, ¿no? En los que se han producido tantos sucesos. Pero simbología realmente no queda. Ahora, desde luego, entrar y aquellos sillares de piedra ya de por sí imponen, y pisar ese suelo y esos portones y la escalera. Oye, de la muerte de esta muchacha no se sabe nada entonces. No, nada. La muerte no. Mira, se cuenta que roban el cadáver o que lo llevan, sí, o que desaparece. Pero es que hay tantas versiones como versiones. He escuchado enfermedad, sobre muerte. La construcción. No, incluso hay versiones muy contrapuestas. O sea, hay quien dice que murió, que fue mandada a matar, que fue ordenado a matar, cometer el asesinato Felipe, una vez más, como tantas otras veces había ocurrido, y que por eso el fantasma lo que es un acicate contra su conciencia y que lo martiriza y tal. Hay otras versiones que dicen que el marido, el capitán Zapata, que se marchó al frente al poco de la boda y falleció, pues que ella murió de pena. Yo creo que esto sí que es querer ver la parte romántica del asunto. Yo la veo, creo que un poquito más realista y en fin, yo he llegado a pensar que seguramente sería más que la mandó matar Felipe. Es que
A ver, cuando estás tratando como elemento, como herramientas de trabajo con leyendas, tienes que intentar que aquello con lo que tú te quedas o por lo que te decantas case bien con el personaje. O sea, lo que no puedes hacer cuando ficcionas sobre la historia y más sobre personajes como Felipe II es inventarte y, bueno, decir, vale, pues esto es una leyenda. No, es que aunque sea una leyenda y estés trabajando con eso, has de pensar que aquello podría haber ocurrido, ¿no? Y entonces lo que realmente encaja bien con el personaje es, bueno, una pues cosa importante, que mandó matar a Elena, ¿no? Que bueno, por ejemplo, en el Escorial mandó ahorcar al famoso perro, el perro Sí, negro que muchos encarnaban, otra especie como de constante conciencia oscura, ¿no?, por parte de Felipe II. Hay tantas historias en torno a él, pero claro, por ejemplo, la aparición de ese cadáver de ese cadáver con unas monedas, o de ese otro cadáver, indagando en hemeroteca o en documentos, es la típica noticia que luego desaparece en el marasmo, y nadie vuelve a saber nada absolutamente de esos restos. Se trasladarían, imagino, a alguna fosa. Nada, no se le puede seguir la pista. Nada, no se le puede seguir la pista. De hecho, lo que ha trascendido ya a partir de finales del siglo XIX es todo el copiar básicamente lo que dijo el primero, ¿no? O sea que no hay realmente una indagación. Es muy difícil. Iker piensa que hoy en día nos parece tan natural todo, ¿no?, identificar un cadáver, pero claro, entonces nada. Y además, teniendo que ver con la familia real, en este caso eran los Austrias, que ya no gobernaban cuando apareció el cadáver, pero da igual, porque todo queda muy difuso. Opaco también, queda ¿no? muy opaco, sí, porque se sabe de cuál era el origen, más o menos, y que pudo haber tenido que ver el rey. Nada, o sea, quedó... Se borró en el siglo XVI en vida de Felipe II, y cuando apareció el cadáver estaba todo tan borrado y no se le dio ninguna. Sin embargo, fíjate, Maripaz, a pesar de esa opacidad, de ese silencio impuesto seguramente, ahora, año 2009, mes de marzo, estamos hablando de esa figura que de alguna forma sigue viva y sigue vagando. Por cierto, interesante el detalle de Enrique de Vicente, que decía que en Yuste, otro de esos lugares absolutamente de poder, donde se escucha el silencio, cuentan que el día de la muerte de Carlos V se aparece otra dama blanca. Ay, me ha fascinado eso. Sí. Hay que indagar por ahí, hay que indagar por ahí. Otra pista interesante. Claudio desde Madrid dice que quería preguntar si los funcionarios del ministerio sienten algo o ven algo ahora. Te imagino que son muy discretos, ¿no? Aunque alguno habla si no hay cámaras delante, eso te lo digo yo. Sí, eso es verdad. Pues sí han comentado, sí me han comentado, pero bueno, tampoco es una cosa... Antes le comentaba a Carmen que cuando se trata de un edificio oficial, y más en este caso como un ministerio, cuesta mucho que la gente hable. Claro. Pero es verdad que... Mira, por ejemplo, la anterior ministra de Cultura, Carmen Calvo, que es buena amiga mía, me decía que cuando ella tuvo que quedarse alguna noche, lo típico que has de preparar algo para el día siguiente y tal, pues salía como con mal cuerpo. ¿Sabes? Le daba a las 12 de la noche o la 1 de la madrugada y salía con mal cuerpo. Qué interesante. Sí, y es verdad que ahora hay algún funcionario, sobre todo gente que tiene que ver con la seguridad del edificio, de esa parte del Ministerio de Cultura, que dicen que sí, que efectivamente algo es. Lo que pasa es que es muy difícil verbalizar algo así y sobre todo identificarlo. Y siendo un lugar oficial, claro, a alguien con decir esto. Te cuento una cosa que te va a gustar. Más de una vez hemos recibido mensajes confirmados luego telefónicamente, porque siempre que aparece el mensaje aparece el teléfono, de gente de ese edificio que aseguraba que había visto algo, pero que nunca podría contarlo. Te voy a contar otra cosa que te va a gustar también, porque sé que te vas a meter seguramente a indagar en otros edificios mágicos como el Escorial. Llegamos a entrevistar, y te mandaremos la entrevista porque te gustará, que eso sí que fue, yo creo, un momento importante, a algunos de los vigilantes hablando de que las cámaras de la zona del aposento alcoba de Felipe II habían grabado algo y nos lo describían. ¿En el Escorial? En el Escorial, sí. Wow. O sea, es como si la figura de este hombre, del amante de estas mujeres quizá, del amante de la pintura demoníaca alucinatoria del Bosco, del amante de la alquimia y de tantas cosas, no sé, estuviera por ahí rondando. Más preguntas, Carmen. Se preguntan también si has pasado alguna noche en esa casa. No, he llegado a estar a últimas horas de la tarde y primerísimas de la mañana, pero la noche me la he ahorrado, sinceramente.
También preguntan que cuándo se empieza a ver a la dama por primera vez. ¿No podría estar relacionado con alguna de las familias que la habitaron posteriormente a Felipe II? Se pregunta Aránzazu. ¿Cuándo empieza quizá la leyenda o los primeros datos, ¿no?, de que se ve? Pues tampoco hay claramente una fecha a partir de la cual se habla. Lo que sí está claro es que se habla en el siglo XIX, pero previo a eso no hay constancia, ¿eh? No. Ahora, yo, una vez más, apelando a la imaginación y ficcionando, pues en la novela sí que hago que el propio rey crea ver al fantasma. No sabe en realidad. Lo que he descrito antes, que es lo que él escribe de su puño y letra, él no sabe si aquello es un fantasma o es una visión fruto de su propio tormento por haber ordenado matar a Elena Zapata, a su Mira, amante. te informan también que en Molledo, en Cantabria, hay una mansión con un gran prado a la que popularmente se llama la Casa de las 7 Chimeneas. ¿Qué me dices? Ay, Sí. por En Dios, Cantabria. quiero ese número de En teléfono Molledo. ahora mismo. En Molledo, en Cantabria. Dice, tiene 7 Es chimeneas. interesante. ¿Podría tener algo que ver? Es interesante. Pues habrá que buscar, claro, ¿no? pues no lo sé porque ni siquiera sé de qué época estamos hablando, ¿no? También Indagaremos. nos Sí, preguntan, Abel de Toledo, si el cuerpo del hombre que apareció puede ser el del mayordomo de Esquilache que asesinaron en el levantamiento que hubo en Madrid. Sí, claro, como poder ser, pudo ser. Antes hablábamos de la historia que tiene y las reformas como sede de entidades bancarias diversas fueron posteriores, pero previamente a eso, efectivamente, se produjo el motín de Esquilache y la única persona de la que se tiene constancia que murió en esa casa fue el mayordomo de Esquilache, porque él ya no estaba. Pero Cuando hubo Maripao, el motín ya no dolor estaba ahí. sobre dolor sobre dolor, Sí, concentrado sí. en un habitáculo. Sí, es que es un escenario mítico, yo creo, ¿no? Porque el misterio está ahí. Yo creo que tenemos que ir con los 3 ganadores, Carmen. Pues los damos al final del programa, Iker, bueno, es porque verdad. sabes que los sorteamos siempre al Estoy ya final tan- y así Pues más se lo preguntas. mandaremos. Hay muchas más, ¿eh? Nos dicen, por ejemplo, que de cuándo data la última aparición que se tenga así conocida o documentada del fantasma en esta casa. Se lo preguntaba Penellas de Valencia. Pues de finales del 19, sí. Sí, lo que cuenta Ricardo Sepúlveda en sus crónicas, que hizo una historia de la Casa de las 7 Chimeneas en 8 partes, y él habla de esa aparición fantasmagórica. Al margen de estas llamadas un poco apócrifas que recibimos aquí, ¿no? Sí, Hace no claro. tanto tiempo. Fíjate, como has empezado Sí, con sí. que cerraste el ordenador mientras acababas Sí. las últimas letras, Lola desde Vitoria se pregunta si puede ser que la escritora tuviera la sensación de no estar sola cuando terminó el libro. Bueno, a tanto no llego, porque entonces creo que ni lo habría entregado de puro miedo. No, Nuria hasta desde tanto Getafe no. dice si eres más o menos escéptica después de escribir esta novela. Soy menos escéptica, desde luego. Sí, sí, sin duda. Oye, un sinfín de preguntas, ¿eh? Muchísimas. Se ha llenado el 7640, Maripau, con tu novela que recomendamos, La Casa de los 7 Pecados. Carmen va por la mitad, yo voy a ir a por ella de inmediato. Y cuanto de te la inmediato deje. te mandaré el trabajo que yo hice Camposanto sobre Felipe II, el Bosco y sus visiones. Sí, sí me interesa. Además, a mitad de la novela ocurre en 1574, es cuando Aparecen Felipe ya II cuadros, ¿no? empieza a comprar esa fantástica colección que tenemos en el Museo del Prado, gracias a que en el 74 empezó a comprar cuadros. Y el primero, tampoco es casualidad, la primera tabla que él adquiere, una tabla de madera de chopo, del pintor flamenco, era la Mesa de los 7 Pecados Capitales. Y con el 7 lo dejamos. Vienen las noticias y ha sido un auténtico placer. Maripau Domínguez, La Mesa de los 7 Pecados. Muchísima suerte. Un placer tenerte aquí y pasar esta noche de auténtico misterio y de historia. Gracias a vosotros. Espero que hasta pronto. Ahora nosotros seguimos. Han pasado tantas cosas esta semana que de verdad no podéis perder un minuto. Ahora Tantas todas que las nos quedamos noticias. hasta las 5. ¿Ah, sí? Hasta las 5, claro, claro. Bueno, ahora viajamos por el mundo. Ya han pasado muchas cosas. Las noticias y volvemos con todos vosotros. La magia del reloj, ¿no? De repente hemos saltado una hora en el espacio-tiempo. A mí, Santiago Camacho, me gusta mucho. Le tengo que decir que grandes escritores, ¿no? Literatos, vamos a llamarlo entre comillas popes, en el sentido de gente que ha hecho escritura muy buena, muy seria. Caramba, en España, porque en el resto, en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, lo han hecho siempre, pero aquí éramos como muy cautos, ¿no? Jolín, cuánta gente. Yo hablaba hace poco de Peñalaja, de nuestro amigo Manuel Pimentel, metiéndose en los enigmas de la evolución y de la magia de las cuevas, pero cuánta gente está ahora indagando en el misterio, A mí me gusta mucho eso,
Sí, la verdad es que, sobre todo en el mundo anglosajón, había una tradición enorme y la tenían muy a gala. Y aquí teníamos un poquillo de envidia los amantes de los temas misteriosos, de que efectivamente pues las grandes plumas pues no dejasen nuestra temática un poquito aparte, un poquito abandonada. Y sin embargo esa tendencia afortunadamente está revirtiendo. Y bueno, acabamos de tener un ejemplo magnífico, porque además esta intervención de Maripau no es solamente el libro, que es maravilloso, sino cómo lo cuenta, y no solo porque sea una gran profesional, que lo es, sino porque se nota que lo vive, se nota que lo siente, se nota que le gusta, y eso no se puede cambiar absolutamente por nada. Pues tenemos muchas cosas. Os he prometido varios viajes a unos 12.000 kilómetros en el desierto más seco del mundo, en la Pampa de Nazca. Teníamos una comunicación rápida con nuestro compañero Eduardo Herrán, el piloto, arqueólogo, y yo ya me he quedado alucinado. No sé lo que nos va a contar, pero me adelantaba que hay nuevos hallazgos impresionantes. Vamos a ver si le da tiempo a Guillermo León, al que luego escucharemos, en colgar en la web, en ikerjiménez.com, colgar las imágenes para que podáis ver lo que ha pasado. Es que son astronautas gigantescos, de más de 90 metros. Pero algo más, Santi, ¿sabías que la pasada semana pasó algo en nuestros cielos? Pasó, y vamos a contarlo. Atención, atención, como decía el mítico Antonio José Ales, si alguien la semana pasada observó algo en los cielos de España, hemos recibido fotografías, filmaciones, y vais a escuchar a los protagonistas dentro de unos minutos. Algo pasado entre el martes y el miércoles de la semana pasada. Caramba, este Guillermo está ya ahí, ¿no? Está ya ahí la información en ikerjiménez.com de lo que vamos a hablar. Eso es. Tenemos ya toda la información de un auténtico fantasma. Ah, pero es que ahora vamos con fantasmas. Sí. Y además con carreteras. Santi, no solamente en los castillos, sino también en las carreteras, en Chile. Bueno, pues han pasado cosas. Carlos Cala, de nuevo, nos conduce, nunca mejor dicho, a esta parte del programa que también, como con la Casa de las 7 Chimeneas, tiene un factor común. Esta noche es así, el sobrecogimiento. Las carreteras y la noche vuelven a ser protagonistas en Milenio 3. Si ahora mismo se encuentran rodando por alguna vía secundaria o avanzando en la fría madrugada de alguna autopista, les damos un consejo. Abran bien los ojos y, ante todo, afinen su oído para escuchar lo que viene a continuación. Da la casualidad, y lo hemos contado y lo hemos incluso filmado en Cuarto Milenio, y muchos de los que compartís ambos programas sabéis que hay una carretera que es la carretera de las ánimas, la carretera que recorrimos una y mil veces en esos 20 días en el desierto de Chile. Es una carretera colapsada por las cruces y los recuerdos y las historias y los fantasmas. Una carretera con un índice de mortalidad que es la mayor de América. Una carretera donde los camiones cargados con los minerales que llegan de Bolivia van cruzando, a veces con una ligera, no llovizna, sino una especie como de tormenta de arena. 2 carriles, curvas, y en cada recta y en cada curva 2 palos en cruz, a veces una botita de niño, a veces un juguete descabezado, el recuerdo de los que hayan dejado la vida. Es una carretera absolutamente espectral. Yo no he visto nada así en mi vida. La planicie eterna, el calor y la sensación de que la muerte impera en todos esos dominios. La sorpresa nuestra, que como venimos de la prehistoria nos hemos encontrado con tantas cosas que nos han llamado la atención, nos hemos puesto a trabajar de inmediato, es que en esa carretera y en otra, han pasado cosas que han convulsionado a Chile. Cosas que tienen que ver con una aparición. Es lo que le faltaba a ese lugar. Se hablaba de la mujer suicida que se aparecía en un cruce,
se hablaba de historias sangrientas. Hay casos de mendigos que andando por esa carretera llegaron a las últimas salitreras y mataron a los últimos pobladores. Hay casos de enterrados vivos en algunos de los cementerios de las salitreras. Es un lugar potente. Bueno, pues ha pasado algo. Han pasado varias cosas en esa misma carretera, Iker, y en muy poco tiempo. Vamos a empezar con una de las fotografías que más está dando que hablar. Hay un accidente precisamente en esa carretera en el que hay 2 camiones siniestrados. En uno de ellos viaja Fernando Guerrero Tapia. Este hombre de mediana edad, junto con su compañero, fallecen en ese terrible accidente. Y es entonces cuando se presentan allí las fuerzas de seguridad, algunos de sus amigos, también conductores de camión, y las fuerzas de seguridad, mientras están haciendo fotografías, se dan cuenta, al revelarlas, que hay algo en esas fotografías que no casa. Las propias fuerzas de seguridad que están haciendo, digamos, el reportaje del siniestro. Efectivamente. Están haciendo el reportaje del siniestro, están haciendo diversas fotografías de cómo han quedado los vehículos siniestrados, de cómo han quedado también los cadáveres que están en la carretera. Recordemos que esa carretera por la cual hemos viajado, la carretera maldita, que la llaman en Chile, es terrible por la cantidad de accidentes que se producen diariamente. Pues bien, se ve cómo en esa fotografía se ve cómo están los cuerpos y cómo sobre uno de los cuerpos hay una especie de personaje semitransparente del que se puede vislumbrar que tiene todavía unos pantalones bermudas, o sea, una no especie es una de sombra. camisa, no es una sombra, y un chaleco. Bueno, yo en un principio pienso que se puede tratar de alguien que ha pasado en ese momento, como hemos visto en muchísimas fotografías que nos mandan nuestros oyentes y televidentes, que en el último momento pasa alguien, la cámara, la óptica, capta solamente su estela, pero no tiene nada más allá de lo normal. El caso es que la ropa coincide totalmente con la que llevaba el muerto. Recordemos la película Ghost, cómo él sale del cuerpo y se ve como si estuviera en el suelo, pues es exactamente igual. Fíjate, Iker, tenemos incluso la voz de Ingrid Stevens, que es una de las primeras personas que acude en ayuda de estos 2 camioneros cuando se ha producido el siniestro. Es bastante impresionante porque todas las personas que estuvimos arriba cuando se produjo el accidente realmente sentíamos una carga en el ambiente. Después también estaba uno de sus amigos, que como bien te digo, Iker, enseguida acudieron porque es una carretera, lo vimos cuando estuvimos allí, que continuamente están pasando camiones. Pues bien, uno de sus amigos, que pertenece a la misma empresa, pasa en ese mismo momento y también se para ver qué ha pasado. Es Pedro Chamorro. Me llamó mucho la atención por las características, además se ve este espectro como yéndose del lugar y como cabizbajo. Y por último vamos a escuchar a Juan González, que es amigo de la persona fallecida, de Fernando Guerrero, y fíjate qué teoría tiene. Puede que eso sea una de las cosas que necesite él para que ya por una vez por todas se vaya al cielo donde está. Todos ellos coinciden en que es el espíritu de su amigo fallecido. Ahí podría quedar la historia, pero es que hay más asuntos que tienen que ver con apariciones en ese mismo tramo de la carretera en el último mes. Fíjate, tengo delante de mí el periódico El Día, las últimas noticias. Mujer dice que gendarme muerto le hizo autostop. Se está hablando de Robinson Collado, un gendarme que fallece en el 2003 en un accidente, se choca contra un autobús. En el mismo momento, fíjate cómo está el coche, siniestrado. Que estamos hablando de gente, la fotografía de la gente que existió absolutamente real, no es ninguna leyenda. Sí, por supuesto, están las fotografías, están los partes de los siniestros. Es más, este gendarme era el subteniente Robinson Collado del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique, una persona que tiene un accidente en el año 2003 y que justo en este mes es recogido por una mujer en su coche. Es más, esta mujer le recoge porque ve que está haciendo autostop, pues le da pena, le sube en su coche, dice que va a dirección Iquique.
Es más, ella dice que estaba muy cansada, que había hecho una ruta muy larga, y él va hablándole, contándole además pues cómo había estado hace unos días en un cumpleaños, cómo era su trabajo, cuáles eran sus amigos, qué es lo que estaban haciendo en el centro penitenciario. Dice que incluso llega a darle la mano, que intentaba que no se durmiera mientras conducía, pero fíjate, quedan al día siguiente para comer y ella va a buscarle al centro penitenciario, y es entonces cuando pregunta a uno de los tenientes que hay allí que dónde está Robinson, que ha quedado con él para comer. El teniente se queda enseguida pues anonadado, porque dice que es imposible, que macabra broma es aquella, que el teniente ha muerto hacía ya muchos años y que no entiende por qué ahora pregunta por él. Ella se empieza a poner muy nerviosa y dice que es imposible, que estuvo la noche anterior con ella, que la acompañó hasta Iquique en su propio coche. Pero fíjate, si quieres vamos a escuchar incluso a Luis Ibáñez, que es teniente en la actualidad de la Gendarmería de Iquique. Se le cae la cara, se pone a llorar. ¿Cómo es posible si yo bajé anoche a la 1:30 o 1 de la mañana con el subteniente Robinson Collado Tapia y quedamos de salir a almorzar hoy día al mediodía? Pues esas son las palabras del teniente Luis Ibáñez, que no se podía creer lo que estaba viviendo. La mujer reconoce enseguida a las fotografías que tienen allí, le empiezan a enseñar anuarios donde estaban todos los compañeros, empieza a contar historias que solo podían conocer entre los compañeros y alguien que los hubiera vivido, como Robinson Collado, el fallecido. Y es más, dicen desde la Gendarmería de Iquique que no solamente ha ocurrido este hecho con Robinson, sino que también a ellos les han pasado cosas que irán contando porque les ha ayudado muchas veces en la carretera. Esta historia, Santi, entronca perfectamente con un tema en el que tú eres el máximo especialista, las leyendas urbanas relativas a la carretera, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, cuando hablamos de que algunas tienen unas matrices reales, nos referimos a de vez en cuando este tipo de historias, que luego ya se van fraguando en otra serie de lo que podían ser en la antigüedad ángeles protectores o X, ¿no? Pero ocurren casos y ese patrón se ha repetido a lo largo del tiempo. Tú has recogido, sobre todo en carreteras de Estados Unidos, un sinfín de historias de este tipo y creo que hasta con miembros de las fuerzas de seguridad. Sí, efectivamente. De hecho, hay varias carreteras que se denominan encantadas en Estados Unidos. Hay un túnel en Suiza que también ha habido bastante casuística de este estilo, pero claro, estos casos son absolutamente diferentes en una cosa. Como muy bien indica la definición de leyendas urbanas, muchas veces los autores anglosajones las llaman historias del amigo de un amigo, porque realmente casi nunca se termina teniendo la fuente de donde surge la primera historia. La historia se va pasando, pero realmente aquí estamos hablando primero de una mujer que efectivamente tiene nombres, apellidos, que parece ser que además está muy afectada por lo sucedido, es decir, que se ha llevado un susto tremendo y un shock emocional importante, y no es para menos. Y ya en el otro caso, la fotografía, que he tenido ocasión de verla, es muy impactante. De hecho, esta fotografía y otra que comentaremos más adelante me han llamado mucho la atención, porque cuando uno piensa en las grandes fotografías de fantasmas de la historia, yo que sé, me acuerdo de esa imagen de la dama marrón de Rainham Hall en Norfolk. Son cosas nebulosas, sí, ¿no? Que bajaba una escalera y que es una de las mejores y de las más reconocidas. Como es, hay 10, 12, 15 grandes fotografías de fantasmas absolutamente documentadas, absolutamente contrastadas, pero todas tienen una característica común, que es que son en blanco y negro, de los años 30, de los años 40, de los años 50, pero aquí entra el color, y el color, en los dos casos de los que vamos a hablar esta noche, le da un plus de dramatismo, si quieres. El blanco y negro es muy estético. Y además lo inusual, ¿verdad? Efectivamente. Es como cuando uno veía, Santi, en aquel famoso reportaje, las imágenes de Hitler en color, que nunca se han visto, y que todo el mundo se quedó como diciendo, esto es contra natura, esto te impacta especialmente. Pasa lo mismo, ¿verdad? Sí, porque el blanco y negro a veces parece que pasa como una especie de mundo onírico, de mundo de los sueños, y cuando te ponen las cosas a todo color, tal vez pierda mucho romanticismo, pero te lo trae a tu mundo cotidiano, te lo trae a tu realidad, y caramba, cuando ves una figura que está
obviamente, porque el lenguaje corporal de la figura no deja ningún equívoco, mirando su propio cadáver, o cuando ves un rostro del que hablaremos luego y lo ves con todo su detalle, con todos sus colores, con una cierta cualidad distorsionada, pero absolutamente tangible. Caramba, dices, bueno, pues pierde ese romanticismo del blanco y negro, pero lo hace más tangible, lo hace más tocable con la mano. Lo suscribo punto por punto. Antes de conectar con Guillermo León, para que nos explique qué ha visto él, hay que decir, Carmen, que ya lo va a volcar o lo está volcando en ikerjiménez.com. ¿Qué vemos en esa foto del caso de Chile, así como el retrato robot, para que la gente se lo imagine muy bien? El cuerpo tumbado, el coche y la figura como emergiendo del centro del cuerpo. Estamos viendo el camión, está ya tapado el cadáver, uno de los cadáveres, porque fueron dos los fallecidos, él y su compañero. El cadáver está tapado y justamente lo que sería la cabeza del fallecido, justo encima de la cabeza hay una figura masculina vestida como iba vestido el fallecido, con un chaleco, con una camisa de manga corta, con unas bermudas y siempre con la cabeza mirando hacia abajo. ¿Se le ve el cabello? Hacia el que sería su propio cuerpo. Lleva el cabello corto y parece que es oscuro, que es un hombre moreno, de edad más o menos como la que él tenía, y también con las características físicas según sus amigos que él mismo poseía, con barriguilla, bastante gordito, tal y como era él. 3:25 en esta noche de salto espacio-temporal. Don Guillermo León, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Bueno, allí en tus delegaciones de la NASA de Sevilla, rodeado de ordenadores, de computadores y de un sinfín de cosas, que la gente no se impaciente porque va a ir pudiendo ver estos documentos. ¿Qué te han parecido, Guillermo? A vuela pluma, imagino que el análisis tiene que ser muy rápido. Esta foto que nos ha sorprendido con nombres, con apellidos en Chile, y tan inusual, ¿no? En color, y esa sombra que parece emerger de un cuerpo, como si fuera un análisis en vivo de Cuarto Milenio. ¿Qué ves? Bueno, quizás sea de las fotografías que son más difíciles de dar una solución, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque es tan evidente que fotográficamente pues poco más podemos aportar, ¿no? La fuerza del documento pues quita cualquier otra explicación, ¿no? A mí me llama la atención, bueno, pues que quizás sea demasiado clara, ¿no? Y que lo que apuntaba Carmen al principio, ¿no? Una típica fotografía, pues que bueno, pues de alguien que podía haber pasado por allí, algún efecto de exposición, pero claro, a tenor de de esos testimonios que aseguran que no, que era esa persona, pues poco más se podría añadir, ¿no? O sea, tenemos una foto, hay que analizarla muy pacientemente, que puede ser alguien más y que no sea realmente el imperfecto, o imaginaos que es la foto de alguien que se parece y que la gente en la emoción de todo este acontecimiento dicen es él, es como un contagio, ¿no? Ahí tenemos la gran duda. Pero es que encima, esta semana se ha hecho pública otra fotografía, y aprovechamos la presencia de Guillermo, de una cara, creo, ¿no? Pues sí, la verdad es que los principales medios de comunicación de nuestro país han publicado una fotografía que sería la más fantasmal, por lo menos le han dado ese premio. Está realizado en un castillo en Escocia. Bueno, eso de los premios de la más fantasmal, en fin. Fue tomada en el año 2008 y se ve la figura de un hombre que está asomado detrás de unos barrotes de una ventana de la fortaleza de Taunton, situada en North Werribee. Dicen que de todas las fotografías que han mandado, que han sido 250 instantáneas, esta ha sido la mejor, que ha sido completamente estudiada por expertos. Pero que había un concurso de fotos. Sí, era un concurso en el que pues había un montón de fotografías y entre todas ellas pues se escogía la que de verdad no tuviera un montaje fotográfico, o por lo menos no lo hubieran encontrado, como ha sido este caso, y fuera la más fantasmal de todas. ¿Qué opinas, Guillermo? Bueno, yo esta misma noche he encontrado un estudio bastante interesante que hay ya sobre esta fotografía, y la verdad es que es bastante interesante, ¿eh? Yo veía la fotografía hoy y yo me inclinaba sobre todo porque era un reflejo sobre la pared, ¿no? Pero
yo creo que ya tengo mis dudas, ¿no? Pero no puede ser una persona, porque aquí vemos, para quien no lo esté viendo, ahora mismo la tienen en la web, en ikerjiménez.com, repetimos, una especie de reja, la piedra, pero claro, ¿y quién te dice que no es una persona normal y corriente ahí? Sí, bueno, de hecho en ese estudio ya se ha situado una persona ahí, ¿no? Hay unas fotografías que se pueden ver ya en la página web, y bueno, hay una persona que está de pie detrás de esa reja, de esa pequeña balcón o ventana, y bueno, en ese estudio detallan que es una zona de paso, que posiblemente podía haber alguien ahí, ¿no? Es una zona, por lo visto, que es de paso, una bajada con una escalera, y bueno, la única explicación es que hubiera alguien agachado, ¿no?, detrás de esa reja. Analizando la foto y echándole un poco de tiempo, hay cosas curiosas, ¿no? Parece como si esa cara estuviera por delante de la reja, ¿no? Porque parece como si esos barrotes, sí. No sé si vosotros lo podréis... Sí, se ve perfectamente, como si no afectaran al rostro. Exactamente, es como si no afectaran al rostro, estuviera por fuera, ¿no? Un papel, una bolsa, un reflejo de una luz, la verdad es que bastante... Lo que pasa que es que parece incluso que se le ve como un traje de época, los ojos perfectamente, las cejas muy subidas, la nariz, la boca como hacia abajo, los pómulos... Como una gorguera, además. Sí, incluso hay en este pequeño estudio hay un apartado muy muy interesante, me llamó mucho la atención. Ya sabemos que bueno, que es una fotografía que se ha presentado en concurso y fotografía de fantasma, pues ya huele un poco raro, ¿no? Claro. Pero bueno, por lo visto esta fotografía es de mayo de 2008. Han ido recientemente, esta misma semana, al lugar, y casi a la misma hora, y no se originaba ningún efecto lumínico en el interior, ¿no? Por lo tanto, reflejo no, persona, pues yo tengo mis dudas, desde luego, y lo único que no me llego a explicar es por qué esa cara parece que está por fuera de la reja, ¿no? Además, el tamaño sería como más reducido de lo que sería una persona ahí detrás, ¿no? Tenía que ser muy bajita, ¿no? Sí, porque bueno, comparado con la persona de verdad que se ha puesto allí para ver si realmente podía ser una persona que estuviera pasando, la persona, no este supuesto fantasma, está con medio cuerpo por encima de la verja. Exactamente, está con medio cuerpo por encima, tendría que ser una persona pues en cuclillas, yo creo que es una postura un poco difícil. Ahí se apunta que, bueno, quizás fuera alguien que estuviera bajando por las escaleras, pero bueno, porque no vemos el resto del cuerpo, no sé, la ropa, solo ves como la cara, ¿no? Ahí especialmente iluminada y como puesta precisamente ahí, ¿no? Es bastante. Además, se puede también pensar, como en otros sitios, que sí que hay, por ejemplo, guías que se visten de época para recrear las leyendas. Bueno, pues no hay ni guías en este lugar, en este castillo de Escocia, ni tampoco maniquís que puedan recrear esos personajes. Se descarta por completo esas dos posibilidades. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que después del análisis rápido y en vivo, la gente opine, que vea las fotografías y que la gente también opine, y por supuesto vuelvo a hacer la llamada de atención porque hemos recibido mucha información sobre casos extraños en los cielos, además coincidiendo con un curioso aniversario, ¿no? De una noche mágica hace 35 años. Y parece que lo que sea, fenómenos extraños o no, han regresado. Hay vídeos, fotografías, y hemos hablado con todos los protagonistas. Guillermo, en tu zona en Sevilla, ¿se ha comentado algo? ¿Te ha llegado algo? ¿Alguna información de visiones de objetos en esa noche entre el martes y el miércoles pasado? Yo, que me haya llegado, no. Lo que sí me gustaría apuntaros es que esta precisa semana, y de hecho lo colgábamos en el blog de la web, donde también ya podemos ver el vídeo, las imágenes de Chile, pues bueno, lo que es la estación espacial, había unas franjas de pase a última hora de la tarde, y podía ser fácilmente visible, ¿no? De hecho, yo ayer por la tarde lo vi y la verdad que me sorprendió bastante, ¿no? ¿Quién dice? No sé, si alguien más ha podido fotografiarlo y causar algún tipo de confusión. Interesante tener el dato. ¿Esto sería activo el martes pasado, martes 18 era, Carmen? ¿Martes 18 era el pasado martes? Lo compruebo. Yo he hecho aquí un vistazo rápido y os digo exactamente las fechas que... Martes 17 y miércoles 18. Martes 17
miércoles 18. Estaba verificando aquí los datos. Bueno, pues precisamente en esa franja es donde han venido los casos, muchísimos. Por lo tanto, quizá, analizando las fotografías, encontremos que hay algún tipo de confusión con esto, o la gente ha visto otra cosa. Vamos a intentar analizarlo. Estaremos muy atentos. Mucha información ya en la web y además una sorpresa impresionante en las llanuras de Nazca. Dime, Guillermo. Sí, una pregunta. Estoy aquí revisando la información que colgamos esta semana y precisamente si preguntáis vosotros el día 18 de marzo, la trayectoria pasada frente a las costas gallegas alrededor de las 20 y 35 horas. Habría que contrastar la hora de esos testimonios y... Perfecto. Creo que son más tarde y son en Córdoba. Hemos hablado con uno de los testigos, ya lo vais a escuchar. También en Asturias. Y hay diversos casos, Vamos a intentar esta noche recopilar. Guillermo León, compañero, como siempre, un fortísimo abrazo y estamos muy vigilantes esta noche. Un abrazo. Un abrazo. Así que, martes, miércoles. Algunas fotografías que hemos podido ver y que iremos distribuyendo son interesantes. Tiene que ver con lo que ha comentado Guillermo, la estación espacial. Hay algunos vídeos que lo que muestran es un objeto completamente distinto, anaranjado, con unos semicírculos interiores y lo que el testigo parece que dijo en la prensa que eran como aspas. Luego otro que es como un triángulo. En fin, ¿qué ha pasado? Vamos a analizarlo. Pero yo os prometía emociones en la carretera, ¿no? Lo decía Carlos Cala. Lo de Chile es impresionante. Y os prometo que la próxima semana, con la ayuda de Pablo Cañarte y de toda nuestra gente en la zona de Iquique, Chile, tendréis toda la información. Pero Teo nos dejaba un relato. Es su regreso y habrá sorpresas en este sentido. Y curiosamente, y esto no estaba preparado, chicos, Santi y Carmen, ¿sabéis cómo titula el relato Teo? No. Maldita carretera. Mira tú por dónde. Tiene que ver con un accidente en carretera. Bueno. Que tengan mucho cuidado en las carreteras, ya que estamos hablando de carreteras. Hemos dicho, ¿no? Que ojo a visor y todos que hemos venido hoy y era por la tarde de Cantabria y ya estaban fatal de nieve, las máquinas quitanieves. Por favor, que conduzcan con muchísima precaución, que les queremos a todos ahí escuchando la radio, Mira, lo ideal, Santi, ahora, ¿qué es? Tú vas por Somosierra, por ejemplo, o como hemos venido hoy por el Puerto del Escudo, que es impresionante, todos esos parajes. Bueno, pues tú imagínate, Santi, quien esté ahora, a esta hora exactamente, en su coche, en ese receptáculo tan especial que es el coche, ¿no? Que es como la casa de uno, esos botoncitos, uno y el frío fuera, lento, muy lento, eso sí, porque puede haber hielo, nieve, láser siempre en el dial, y que escuchen bien ahora, ojo a visor y oído muy fino. Esta noticia de Chile son esas pequeñas casualidades que pasan de vez en cuando, en las que ya no creemos. Maldita carretera, el Teo. El relato de Teo Rodríguez, el Teo también se puede decir, el Teo Poe, está aquí con nosotros. Maldita carretera. Laura. 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 La verdad es que no sé por dónde empezar. Ha pasado ya un tiempo y hoy es la primera vez que cuento lo que sucedió allí aquella noche. ¿No crees que vas un poco deprisa? ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Iré más despacio. Debo guardar las distancias. Pero si llevamos 30 kilómetros sin ver un coche. Cuando vayas solo puedes ir como quieras, pero ahora voy yo en el coche. El caso es protestar. Si voy despacio, porque voy despacio. Si voy deprisa, porque voy deprisa. El caso es que... No, pero ¿no ves la niebla que hay? Y esta carretera está fatal. Laura, ¿quieres conducir tú? Paro ahora y lo llevas tú. Y si lo hago, comenzarás a quejarte de que no te apañas con este coche, que es muy grande, que frena muy brusco. Solo te he dicho que no vayas tan deprisa, joder. ¿Tú de qué vas? ¿Ah? ¿También te molesta ahora la música? ¿Por qué mierda no has cogido tu coche o te has ido en un autobús? ¡Cuidado! Así comenzó todo. Una discusión absurda provocó el accidente. Era poco más de la 1 de la madrugada. Al volante de mi coche regresaba de Pesaguero, el pueblo de mi mujer,
situado en la maravillosa comarca del Liébana. La única vía que conectaba dicha localidad con la autopista era esa carretera, la eterna carretera que tarde o temprano sería reformada, pero que desde que tengo uso de razón siempre ha sido la misma. Un piso deficiente, salpicado de múltiples boquetes que como traicioneras migas de pan se repartían a lo largo de retorcidas curvas, que se adentraban en espesas arboledas, que pendían de pronunciados desfiladeros. Tramposos acantilados, en los que aguardaba pacientemente una niebla que al nacer la noche lo cubría absolutamente todo. Eran ya muchos años recorriendo aquella carretera. Rara vez algo podía sorprenderme. Pero allí... La carretera estaba llena de piedras, barro y matorrales. Era como si algo hubiera impactado contra ellos, arrancándolos del suelo. Sobre el agrietado asfalto se percibían las marcas de unos neumáticos que, tras zigzaguear de un lado a otro a lo largo de 15 o 20 metros, se perdían por el borde de una pronunciada pendiente que terminaba en un estrecho valle. Con mucho cuidado, me asomé en busca del vehículo que con toda seguridad, tras perder el control, se había despeñado por el desfiladero. La oscuridad y la espesa bruma hacían imposible que visualmente alcanzara a ver la localización del coche. Pero una lejana voz llamó a mis sentidos. ¡Laura! ¡Laura, ¿dónde estás? Era la voz de un hombre que parecía en apuros. ¡Laura! Intenté llamarle desde la carretera, pero no hubo manera. No obtuve respuesta. Entonces actuó en mí más el corazón que la cabeza. Sin pensarlo, corrí a mi coche a por una linterna y me dispuse a descender campo a través en dirección a los gritos. ¡Laura! ¡Laura! La voz de aquel hombre sonaba más cercana, pero la oscuridad y la densidad de la vegetación hacían inútil cualquier intento para dar con su persona. Decidí quedarme quieto. Busqué con mis oídos, con el foco de la linterna. Sin apenas darme cuenta, me había alejado tanto de la carretera que apenas alcanzaba a verla. Algo sonó a mis espaldas. Me giré apuntando con la luz. Algo se movía entre unos matorrales a unos 15 o 20 metros. ¿Hola? ¿Hola? Pregunté un par de veces. De nuevo las ramas. Un leve movimiento que hizo caer unas cuantas hojas. Por un segundo pensé, ¿qué demonios hago aquí? ¿Por qué no habré seguido mi camino? No tuve tiempo a contestar a esas preguntas. Laura, Laura. Un joven surgió arrastrándose de entre los matorrales. A duras penas logró ponerse en pie. Su aspecto no era bueno. Sus ropas estaban rasgadas. Su rostro desencajado y cubierto de sangre. Y sus manos, temblorosas y extendidas, pedían algo más que ayuda. Laura, tengo que encontrar a Laura. Por favor, por favor. Intenté tranquilizar sus nervios. Le hice varias preguntas, pero lo único que quería era encontrar a Laura. Coche. Yo iba... y algo... Entonces salimos de la carretera. No pude. Iba muy deprisa.
Laura. No atendía a nada más. Laura. Mis intentos por retenerle, por llevarle a la carretera para pedir ayuda, fueron inútiles. ¡Laura! De pronto salió corriendo y se perdió en la oscuridad. Fui tras él, aparté un par de arbustos y... allí estaba, de espaldas a mí. Sus hombros se movían cogiendo aire de arriba abajo. Su cuerpo temblaba en silencio mirando a sus pies. Caminé lentamente hacia él. Cuando llegué a su altura, 1 metro por delante de él, vi un brazo que estaba semitapado por unas ramas. Iván. Sin pensarlo, dejando atrás al joven, me lancé al suelo a retirar las ramas. Y cuando lo hice, sentí una sacudida que me dejó clavado de rodillas en el suelo. Me faltó el aire. Abrí y cerré los ojos. Lo hice una y otra vez. Lo que vi... Iván. Muy despacio giré mi cabeza. Y allí no había nadie. El joven que desesperadamente buscaba a Laura no estaba de pie. El hombre que tan desesperadamente buscaba a Laura yacía ahora tumbado en el suelo, con la cabeza abierta, clavado en una gruesa rama que atravesaba por completo su pecho. Iván. Iván. ¿Hace falta explicar más? Creo que no. Y si lo hiciera, no sabría cómo. Junto al cadáver del joven, tumbada boca abajo, estaba Laura. Ambos salieron despedidos del coche justo después de que éste se saliera de la carretera. Ella, aunque tenía heridas graves, tuvo más suerte que su acompañante. Poco después, ya en el hospital, pudo contarme lo que pasó. Iván, que así se llamaba su novio, conducía el vehículo. Laura le dijo que la carretera no estaba en condiciones como para ir a la velocidad a la que circulaban. Esto fue el inicio de una discusión que se vio interrumpida por la figura de una fantasmagórica mujer vestida de blanco, vestida de novia, que tras surgir de la niebla se abalanzó contra el parabrisas, hecho que obligó a Iván a dar un volantazo que le sacó de la calzada. Fue una historia que conmocionó mis pensamientos. Esa historia, 13 años antes, era poco más de la 1 de la madrugada. Al volante de mi coche regresaba de Pesaguero junto a mi mujer. La noche de nuestra boda. Tenía ganas de llegar a casa, de pasar nuestra primera noche como marido y mujer. Ella me lo advirtió. Cariño, no vayas tan deprisa. Esas fueron las últimas palabras que salieron de su boca. Segundos después, esa maldita carretera me quitó lo que más he querido en mi vida. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio,
lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. ¿Y si los antiguos dioses de la humanidad hubieran llegado de otros mundos? ¿Estaríamos preparados para aceptarlo? Julián, un joven arqueólogo, se adentra en los túneles incas de la ciudad de Cuzco buscando la corona de un antiguo rey. Lo que no sabe es que es la llave para entrar en un nuevo mundo. El Templo de la Luna, de Fernando J. López del Oso. Premio Minotauro 2009, ya a la venta. Las carreteras, venas de asfalto, cuántas historias. ¿Cómo se escucha la radio en la carretera? ¿Verdad, amigos? A las 3:48. Hoy hasta las 5, con todos vosotros. ¿Y qué queréis que os diga? Pues encantado de estar aquí, en nuestra nave radiofónica del misterio. Y nos ha consternado un poco lo de Chile, ¿eh? La figura esa extraña, la cara, en fin. Ahora veremos vuestras opiniones, escucharemos mejor. Santi, como siempre, saca de su faltriquera electrónica una información que a mí me ha dejado cao, y es que en el Reino Unido, que son tan aficionados a encantamientos, apariciones, hoy un poco va de eso todo, ¿no? Lo estáis viendo, cada programa de Milenio y su Mundo. Ahí está un ranking de no fantasmogénesis, o lo que demonios sean, sino de carreteras. Pues sí, porque estas dos historias, la historia de esta carretera de Chile y la historia de este fantasma escocés, pues la verdad es que cuando se unen fantasmas y británicos, pues ya estamos hablando de otra dimensión, estamos hablando ya de otra liga. Y la verdad es que allí no es que tengan una carretera con fama de encantada, es que tienen muchas, hasta el punto de que han sacado un ranking con las 10 más encantadas, que no quiere decir que sean las únicas, sino con las 10 donde hay más informes o donde estos son más extraños. La primera es la M6. La M6 es una de las carreteras más largas de Inglaterra, cruza prácticamente todo el país, y hay diversos puntos donde suceden diversas cosas. Hay historias de autoestopistas fantasmas, hay historias de niños fantasmales que atraviesan la carretera, pero en uno de los tramos, y hay varios testigos que así lo corroboran, hay uno, yo creo, de las apariciones fantasmales de este tipo más increíbles, y si algún día hubiese un testimonio fotográfico sería digno de verse, porque estas personas afirman que lo que les atraviesa a veces la carretera es ni más ni menos que una legión romana, con todos sus pertrechos, con todos sus escudos, con todos sus estandartes, y es evidentemente un digno ganador de ese primer puesto. Es que no hay rival. En la A6 había muchas historias de batallas de este tipo, ¿sí? Y que se contaban, pero claro, que aún algunos británicos sigan creyendo en eso y lo ubiquen en un sitio sorprendente. Pues en la A9, en Escocia, son más modestos, pero también tienen su aquel, porque lo que ven cruzarse en su camino es una diligencia de otros tiempos, tirada por caballos, que cuando vuelven la vista, porque la mayor parte de las veces se la encuentran de frente, pues cuando quieren mirar por el retrovisor ya no está. En Manchester, en cambio, es mucho más inquietante el fenómeno, porque hay cerca de Leigh, de una localidad cercana, un tramo donde ya no estamos hablando de un autoestopista fantasma, estamos hablando de que de repente los conductores sienten una presencia a su lado, y cuando vuelven la mirada al lugar del copiloto no ven una persona ni una sombra, ven unos ojos flotando en el aire, unos ojos brillantes. Alguno ha dicho que se ha salido incluso de la carretera, que el pánico le ha hecho rozar la cuneta y casi tener un percance por haber visto este tipo de visión. En Yarmouth estamos en el cuarto puesto. Lo que se ve es un perro fantasma. Se sabe que es fantasma porque algunos conductores no han tenido tiempo de evitarlo y lo han atropellado, y cuando esperaban oír el impacto de ese gran perro negro que se atravesaba en su camino, simplemente no oyeron absolutamente nada, ni abolladura, ni mancha de sangre en el frontal del coche, simplemente lo atravesaron como si fuera aire.
En Gales, la B4293 también tiene otro fenómeno inquietante que sucede dentro del propio coche de los conductores. Y es que al pasar por determinado tramo se empiezan a oír voces angélicas, porque lo denominan como una especie de canto de un coro celestial. Algunos incluso sistemáticamente mueven la mano hacia el dial de la radio pensando que se ha encendido por accidente o algo así, y descubren que está apagada. En cambio, en Cornwall, en la B3314, lo que aparece en el camino es una extraña autoestopista fantasma, porque es una dama victoriana con todos sus aparejos de grandes faldas de corsés y de gorros de época. En las Highlands, en un sitio que se llama Loch Dornoch, los conductores ven a un jinete de la época de Braveheart, un jinete escocés con espada, que lógicamente les causa bastante pasmo. En Yorkshire, en la B1403, es un soldado solitario el que espera en un mojón de la carretera con su fusil, un soldado que parece de la Primera Guerra Mundial, con su casco metálico, con apariencia macilenta, con pinta de haber pasado grandes penalidades. Y finalmente, posiblemente otro de los más curiosos sea en una carretera de Birmingham, donde no son los conductores los que tienen el extraño suceso, sino los peatones. Y es que lo que escuchan es el paso de coches que no se ven. Simplemente se oye el ruido de motores que van y vienen, pero ningún coche en kilómetros a la redonda. Santiago Camacho Hidalgo en estado puro, menudo ranking, qué interesante. Y sea cuestión de inconsciente colectivo, sea cuestión de alucinación colectiva, sea cuestión de leyenda colectiva o de fenómeno inexplicable, también colectivo, lo que está claro es que en el Reino Unido viven esto de otra forma, y qué bueno es conocer su catálogo de carreteras donde mejor quizás sea no transitar. 7640, a la vuelta, en 5 minutos vamos a conectar con diferentes partes del mundo. Objetos en España, las personas van a hablarnos, van a contarnos qué ha pasado. Hay un caso donde una de las personas que grabó un vídeo veía cómo eso estaba prácticamente en perpendicular a él y se le echaba casi encima. Gente que ha visto cosas dentro de esos objetos, fotografías que al revelarlas o ampliarlas en el ordenador mostraban la naturaleza real, diferentes puntos de España. Queremos esa información. Martes y miércoles de la semana pasada, para intentar buscar una explicación. 7640, Carmen. Pues vamos con algunos de esos mensajes. Dani, por ejemplo, nos escucha desde Miranda de Ebro. Dice que algunas de las carreteras fantasmales que he oído es el desfiladero de la Ermida, la Nacional 621, de Potes a la Costa, en Asturias. Tiene una mucho más cerca él, ¿eh? El otro es el desfiladero de Pancorbo. Esa. No te adelantes, donde se ha dicho multitud de veces que la mujer de la curva se aparece a los conductores. ¿Qué sabéis de estos casos? Pues célebres, incluso algunos se publicaron en revistas de la Dirección General de Tráfico, pero sobre la dama de Pancorbo, de la que tanto sabe e investigado antropológicamente Enrique Chazarra, yo no sé si aparece o no, pero sí que sé que es uno de los lugares bien peligrosos, ¿eh? Y más en noches como hoy, donde el hielo, no sé si en forma de dama blanca o no, se oculta, se agazapa, y de verdad que puede ser peligroso pasar por ahí. Así que mucho cuidado con esas sombras, pero las sombras del hielo, esta noche por lo menos. En el Puerto de los Leones también dicen que se aparece una de esas chicas fantasmales. Me encantáis, pero voy conduciendo y me estáis dando miedo. Mala noche para conducir, sí. Buenas noches, navegantes de la noche. Una historia idónea para pasar esta noche. Fantasmas. ¿Cuántas noches? Sí. Nos dicen también, Ari, que hola amigos, lo primero, enhorabuena por el programa. Espero que el relato de Teo y los demás comentarios sobre las carreteras hagan a la gente plantearse conducir con responsabilidad. Eso es lo más importante. Por culpa de una persona que conducía a 170 kilómetros por hora, yo estuve 2 meses en el hospital, 1 año de baja y perdí hasta mi trabajo, aunque sé de sobra que podía haber sido mucho peor. Pues espero seguro que todos los conductores se comporten esta Semana Santa. Gracias por vuestro programa, Ari. Pues mucho ánimo, Ari, y piensa en eso, piensa que te han dado otra oportunidad, porque a 170 kilómetros por hora lo normal es que nadie lo cuente, así que ánimo y fuerza. Y es verdad que la gente, lo que nosotros detectamos es que ha levantado un poco el pie del acelerador, menos mal, pero el número de accidentes y de fallecidos sigue siendo terrible. Prudencia, atención a la carretera y, repito, todos conectados
a la SER. En cuanto al tema que comentábamos en la primera hora, nos dicen en mi pueblo también tocan las ánimas a todas las noches por las calles con una campana pequeña, Tornavacas, en Cáceres. Famoso. Me parece una de las leyendas con más enganche que he oído. ¿Qué fue lo que más impactó a la autora? Ya no la tenemos aquí. Bueno, mientras investigaba se preguntaban pero desde Galicia. Fuera nos lo decía, que es que claro, el hallazgo real de un cadáver femenino con 7 monedas, cuando la historia y la leyenda cuenta que las 7 monedas por los 7 pecados capitales era la de Felipe II, la que le otorgó a esa amante encerrada, ¿no?, en su torre de marfil, yo creo que es potentísimo, ¿no? También Marcos desde Cantabria nos dice: buenas madrugadas, en la fotografía de Escocia hay una cosa que no me cuadra. ¿Por qué, si a la vista no hay ningún tipo de foco ni radiación solar suficiente, la cara del supuesto fantasma se ve totalmente iluminada? Os agradecería una explicación. Vamos a intentar trabajar en todo esto porque acabamos de toparnos con estas imágenes, estamos intentando analizarlas al detalle y hemos, sopesado las primeras dudas, ¿no? Pero desde luego seguro que estas van creciendo según vayamos afinando nuestra lupa, ¿no?, nuestro objetivo. Iremos dando todos los datos en una hora que puede ser muy interactiva, la que viene ahora, porque además hay otras imágenes impresionantes que se acaban de descubrir, que nadie ha hablado de ellas. Es un hallazgo de última hora de figuras de 90 metros, que es que no es ninguna tontería. Hablamos con los arqueólogos a 12.000 kilómetros de aquí, a la vuelta, y muchas más cosas después de las noticias.